Don Justino, cientos de historias, cientos de cosas. Todo el mundo conoce a Don Justino hoy en día. Pero, ¿quién es o de dónde salió Don Justino Hirschhorn? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empecé? Mira, es una historia larga. Empecé con... Tenemos tiempo, ¿eh? Como empezamos todos nosotros, una mano adelante y una mano atrás en aquella época. Mis papás eran gente que llegó de Alemania en 39, en diciembre. Yo nací en mayo de 40. Mis papás fueron gente clase media, religiosos, así me educaron, y gente que siempre fue muy tradicional para su comunidad y para su religión. Yo a través de ellos adquirí una responsabilidad como buenos yeques, adquirí responsabilidades que me fueron educando durante el tiempo. Y empecé a trabajar vendiendo whiskies y llevando contabilidad. ¿Qué edad? Empecé a los 18 años. Estudiaba yo y empecé a trabajar, llevando de contador de una empresa de whiskies, de unos señores Kanner Eckstein. Yo llevaba la contabilidad de la empresa de whiskies y luego empecé a vender whiskies porque nadie vendía whiskies en el Distrito Federal. De esa marca hablo. Entonces, pues, mucha ilusión, gané algo, pues ganaba yo 300 pesos a la semana, 1,200 pesos al mes. Estaba soltero, 18 años. Era una fortuna en ese momento. No, era un buen dinero. Que yo recuerdo, no. Pero era un buen dinero para una persona sola. Porque una cena, por ejemplo, en aquella época, pues los sábados yo después fui a una organización juvenil que también me dejó muchos valores, que fue el Betar. Me dejó valores sionistas. Y bueno, tenía el dinero para poder algunas cenas, llevar a alguna novia, alguna cosa, cenar. Pero era un dinero, no alcanzaba mucho, pero yo era feliz. Claro. O sea, no tenía coche, usaba camión. Me subía a un camión y iba a trabajar a Isabela Católica, donde están las oficinas. Y bueno, de ahí al año me ofrecieron empezar a vender terrenos ahí en la ciudad de Nezahualcóyotl. Y ahí empecé a vender terrenitos con gente. Y era una zona muy populachera completamente. Y conocí a gente de ese nivel que me enseñó muchas cosas. ¿Qué cosas me enseñó esa gente? Pues a vivir. Ellos vivían con satisfacción, no tenían una cantidad. Y entonces nosotros sacamos un lema en aquella época que era: compre un pedacito del mundo. Y la gente se ilusionaba comprando un pedacito del mundo. Eran dueños, aunque era un terrenito chiquito y humilde, eran dueños de un pedazo de este mundo. Era la campaña que teníamos. Y además ahí empezó también con novedades en traer grupos musicales, en traer cosas de mercadotecnia muy innovadoras. Ahí contratamos a la gente que pagaba el enganche completo de esa época, daba una vuelta en helicóptero para que conociera el fraccionamiento desde arriba. Y bueno, sí empezamos a traer artistas de todos niveles. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que el artista nos traía mucha gente y la publicidad era barata. En esa época era muy barata. Entonces traíamos un artista que empezaba la publicidad desde el jueves y llegábamos a vender un domingo 100 terrenos. Quiero decirte que eran más de 180,000 terrenos los que estábamos vendiendo nosotros. Wow. Y entonces llegamos a vender hasta 100, a veces un domingo. Y en un mes llegamos a vender 800 terrenos. No siempre, porque si no... Y ahí estuvimos algunos años. Luego nos fuimos a otro desarrollo que se llamó Ciudad Azteca. Y yo realmente no quería ser desarrollador. Yo era feliz vendiendo y comercializando casitas y terrenitos. Claro, mencionar que era empleado, ahí cobraba por comisión, no eran sus terrenos. Cobraba por comisión, no eran mis terrenos. Pero yo era feliz, no debía dinero,
cobraba y cada semana pues ya me casé, empecé a tener hijos, tuve mi primer hijo y yo ganaba bien y yo estaba satisfecho de lo que estaba haciendo y no necesitaba más. Pero la época hizo que empezaran a nacer empresas que tenían ya su propia organización de ventas. Entonces yo tuve que empezar a construir casas, a hacer casitas para vender mis propias casas y no depender ya de terceros, sino empezar a depender de nosotros mismos. Y así fuimos creando la empresa poquito a poco. Construimos unas casas, las primeras que hicimos fueron en un fraccionamiento que manejamos también, que era también del señor Cana y del señor Exten, que era el fraccionamiento Ciudad Azteca. Hicimos nuestras primeras 100 casitas allá. Y entonces nos fue bien y seguimos haciendo casas, 200 aquí, 300 aquí, hasta que empezamos a formar un grupo de socios con gente que aportaba dinero y nosotros desarrollamos los desarrollos. Cabe mencionar que no es usted desarrollador, o sea, no estudió para desarrollador, no estudió arquitectura, se fue dando, ¿verdad? No, yo estudié en la Universidad de la Vida. Perfecto. Ahí me recibí. Muy buena. Tuvo buenos maestros, esa es la parte importante. Lo que pasa es que no me dieron diploma nunca, pero mis diplomas son los éxitos, por ejemplo, cuando compramos una tierra, que es una tierra que no tiene nada encima, sino y de repente ver que ahí crece una ciudad, o crecen muchas familias, y eso es muy hermoso. Y también ganas dinero al construir esto, no digo que sea una obra social, todos tratamos de ganar dinero, tratamos de ganar el dinero dando cosas que vale la pena. Ahí creo que hay algo importante, porque hay muchos que construyen pensando en cómo puedo vender más o cómo puedo ganar más. Por lo que yo tengo entendido de Justino Hirschhorn, es que siempre construyó pensando también en cómo se beneficiaba quien compraba la casa. Claro, por supuesto. Y que tuviera algo de buena calidad, no nada más algo de que, a ver qué puede pagar y le quito a esto para que me lo puedan pagar o le subo, siempre fue como pensando en que reciban algo bueno. Eso es parte de la filosofía que nos enseñó esa Universidad de la Vida. Y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Es decir, siempre hay que dar, si hay que dar 100 metros, hay que dar, si la competencia da 100 metros, hay que dar 101. Si la competencia da 2 recámaras, nosotros tenemos que dar 3 recámaras. En fin, siempre vamos mejorando, pero como tú dices bien, es cierto, todos tratamos de ganar dinero, todos tratamos de construir algo que valga la pena, pero sobre todo hay que darle a la gente calidad. Y cuando das calidad, la gente solita compra. En esos tiempos, muchos dirán, bueno, es que en esos tiempos se podía, hoy la situación es mucho más difícil, hoy eso de fui y compré. ¿Cuál es la diferencia del México que le tocó empezar en los años 40, 50, realmente 60? 60. 60, que era cuando ya estaba trabajando, sí, pero que vivió en los otros, al México actual. ¿Cómo ves esas diferencias en ese sentido de decir? Bueno, todo cambia, pero el principio es el mismo. En la vida todo cambia, pero tú tienes un principio. Y entonces hay más competencia el día de hoy, hay más calidad, tienes que ir superando todo el tiempo, porque también hay empresas que no tienen esa calidad, sino que lo único que buscan es el lucro, pero la gente ya no es tonta, la gente ha aprendido, y al aprender tienes que darle más a la gente pero hay más competencia, hay más calidad, hay buenas publicidades ahora para vender, hay buenas campañas, hay buenos arquitectos, en fin, todo ha crecido de una manera exponencial, como ha crecido la Ciudad de México, como ha crecido la República Mexicana. Y dentro de todo eso,